Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad, un conversatorio que procura unar esfuerzo, siempre conducido por Dios, para que entre todos aunemos esas energías para construir una sociedad mejor, pero para todos, sana, inclusiva, de progreso, que sea de mayor futuro. Hoy estamos, como siempre, desde República Dominicana, en Santo Domingo, por el Canal 19 y Canal del Sol, Cinevisión y Canal del Sol, Canal 19 y Canal 6. Estamos, me dice el pequeño, que es retransmitido en 850 cables en todo el país. Y hay tantos. Bueno, hay pueblos que tienen 15. Sí, 850 cables. Estamos en Network para Estados Unidos. Y estamos en las redes, en Facebook Live, Andrés Matos, en vivo. Estamos en YouTube de Periodismo y Sociedad, de Cinevisión, de Canal del Sol, en vivo, simultáneamente. Es decir que por cualquier vía usted nos puede sintonizar. Hoy vamos a airear muchos temas que tienen que ver con la patria, con el devenir histórico de la patria y la situación actual. Más tarde les diré la excelente presencia que tengo aquí en el programa y que va a ser para disfrute de ustedes. Pero antes quiero hacer un comentario que entendí atinado, porque estoy estupefacto, estoy sorprendido por dos cosas. Una es, señores, en Mata los Indios, Villamella, ocurre un tiroteo, matan 2 personas. Ahora se están acusando que los 2 muertos fueron quienes dispararon. Y otros están hablando de que hubo una causa, que es una herencia de una familia en la que aparentemente los obsisos son beneficiarios y parece que no estaban de acuerdo con eso. Yo no sé cuál ha sido la causa. Lo que a mí me ha sorprendido es que después de ese tiroteo, ese sector, una gran comunidad laboriosa, histórica, porque San Felipe, Mata los Indios, bien, toda esa zona es una población histórica, eso es de protección cultural inclusive. Villamella es, aunque no es todo Villamella, un área de mucha atracción cultural de nuestro país, chicharrones, los bongó, chenche y bongó y muchas expresiones, repito, culturales. Pero la cosa no queda ahí, la policía llevó el cadáver, primero protegió el velatorio de uno y del otro también, pero la familia tuvo más tranquilidad en velar, en sepultar uno. Pero el otro tuvo la policía que llevarlo, registrar en el cementerio, uno por uno a los que iban a entrar al cementerio. Oigan eso, yo no estoy hablando de... Oye, ojalá que Alejandrito pudiera conseguir las imágenes. La policía registrando uno por uno a la gente que iba a entrar al cementerio a sepultar a esa persona. Pero ¿qué pasó? Que lo sepultan con más de 50 policías, pero habían 300 más en el barrio, porque debo agradecerle a Pesqueira, que respondió a tiempo, y a toda la policía, y fue, y minó y detuvo el tiroteo. Ahí han suspendido todos los servicios, todos los colmados cerrados, los almacenes, no porque están en huelga, sino porque por la seguridad. Todas las escuelas cerradas, las iglesias, ese barrio está paralizado total, esa comunidad. ¿Usted sabe lo que hicieron con el cadáver? Que después que lo sepultaron y se fue la policía, lo sacaron y se lo llevaron otra vez para su... Oigan eso. Y resulta que ahora hay otra comunidad que se siente afectada por solidaridad. ¿Cómo se llama cuando se juntan? Que son de la misma cosa, que hay uno en Nueva York, uno aquí, solidaridad, vamos a decirle solidaridad gremial, para no decirle de un tono despectivo, porque no conozco el origen de esas diferencias.
Bueno, ya me dicen que hay un barrio, por ejemplo, Guaricano, que no tiene, está como a 15 kilómetros de ahí. Que dicen, no, nosotros no estamos interesados en el muerto. Entonces, nos vamos a interesar ahora en algunos vivos. Oye, o sea que eso va a seguir. Qué pena que en la capital haya un sector que se preste a eso, porque eso había sido sucumbido, hacía mucho que había sido derrotado. Porque aquí hacen 20 años, 22, 15, aquí había muchos años, sobre todo en la zona norte, en sectores de Santiago también, en algunos sitios como de Azua, de otros pueblos, donde habían barrios que la policía no podía entrar, pero ya eso fue subsanado y ya la comunidad colaboró y la policía entró. Pero yo no sabía que tan cerca, en Villamella, ahí en Matalos-Indios, en San Felipe. Yo conozco, en San Felipe es tan bueno que hay 3 diputados. 3 diputados de ahí, incluyendo 2 de un solo partido. No, ahora están separados. Uno se fue con Leonel y otro con el PLD. Pero ahí salieron 3 diputados. Dios que nos agarre confesado. Pero a eso hay que prestar atención. Mucha atención. Mucha atención. Por esa parte me siento un poco sorprendido, pero yo sé que la policía va a enfrentar eso. Yo sé que hay muchos mecanismos de investigación, porque es un barrio agrícola, es un barrio de mucho empuje, de mucha dedicación. La gente ahí, hasta donde yo lo conocí, era muy sana. Nosotros íbamos de aquí a la capital a marotear mango allá. Óyeme, estoy hablando de 15 kilómetros, iba y veníamos. Y es una zona donde tú te sentías como el paraíso. Naturalmente, de eso hace 30, 40, hace 50 años, cuando éramos niños, esa parte. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero es sorprendente y es peligroso lo que está pasando ahí. Mantequilla es otro hombre peligroso. Mantequilla creó una expectativa, creó una esperanza y le llenó de ilusión a mucha gente y recibió mucho dinero, porque él tenía como un pajarito que multiplicaba el dinero en una cajita. Tú metías 100 y sacaba 1000, metías 100 y sacaba 500. Bueno, pues resulta que ahora Mantequilla no tiene los cuartos con que devolverle a la gente y ahora tiene un lío y Sabana Grande de Boyá es otra olla que puede llegar a lo incontrolable. La policía no puede seguir dejando lo que pasó ayer. Ayer los afectados a los que Mantequilla les ha robado su dinero, ayer intentaron incendiar una villa que debe costar, ahí debe costar como 40 millones, es una villa, pero una villa tipo Donald Trump. Esa es una grande de Boyá de él. Y entonces intentaron incendiarlo donde estaba toda su familia. ¿Y qué resulta? Que se fue la seguridad de él, yo me imagino que él también se fue, o él está en otro lugar, pero esa seguridad que lo protege. Bueno, pues ¿qué resulta? Que la gente le cayó atrás, lo persiguió a ese jefe de la seguridad de él y chocó, y entonces sucumbió, falleció. Y hay 4 heridos, está el papá de Mantequilla herido, está la esposa de la seguridad, que es una hermana de Mantequilla. Pero él falleció en un accidente aparatoso. Él huyéndole a la gente, porque estaba despavorida la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? La policía, que ya dejó que esto llegara a este nivel, porque Mantequilla debió ser detenido desde el primer momento para investigarse. Pero no pasó así. Entonces la policía tiene que vigilar a Sabana Grande de Boyá, porque no es la gente a la que le robaron sus cuartos. Yo oí uno decir, yo vine deportado a Estados Unidos y le metí a él 500,000 pesos, pero yo no vine deportado porque yo soy bueno, al lado de la casa de Mantequilla. O sea, pero él dice, a mí me deportaron de Estados Unidos y no fue por bueno. Y él va a tener que buscarme mi dinero porque si no, él sabe que tiene que verme. Es decir, que Sabana Grande de Boyá, que es un pueblo muy pobre, que necesita el amparo del Estado en todo el sentido de la palabra,
ahora que le vengan con este problemita y las autoridades lo dejen desamparado, tienen que ir allá, deben ir allá. Finalmente quiero, porque yo vivo hoy de sorpresa en sorpresa. Miren, nosotros, los jóvenes del 60, 70, 80, yo era un niño en el 60, pero ya en el 70 me alebrequé metiéndome a los clubes culturales y yo tenía como una ilusión el fidelismo, ser fidelista y seguir a Fidel, pero nunca fui comunista ni nada, sino que Fidel es un hombre al que yo admiraba. Yo admiraba dos hombres aquí, José Francisco Peña Gómez y Fidel Castro. Para mí esas dos gente eran como sobrenatural, porque tenían un pensamiento, tenían una visión. Yo joven me metí a eso. Y yo como que me hice enemigo de los americanos, nada más porque intervinieron a los dominicanos y porque tenían a Cuba yugulada. Y ese enfrentamiento de Cuba, y Cuba cada vez creciendo en deporte, cada vez creciendo en ciencia, cada vez creciendo en tantas cosas que nosotros estábamos decreciendo, aún en democracia. Y Cuba crecía en una supuesta dictadura. Cuba era la reina durante 30 años, Cuba fue la reina del deporte en todas sus manifestaciones, béisbol, boxeo, atletismo, voleibol. Cuba era lo mejor de América. Medicina, todo el mundo quería estudiar medicina para Cuba y la medicina era gratis. Pues. Pero Estados Unidos quería ahogar a Cuba. Intentó, Cuba estaba amparada por lo que era entonces la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética tenía a Cuba como el punto, como el callo en el que ponía ahí un misil. No, si tú me atacas a Cuba, yo te ataco. ¿Qué pasa? Al desvanecerse la Unión Soviética con aquello de la perestroika de Mikhail Gorbachev, entonces Cuba fue entonces perdiendo un poco la espacio. De eso vamos a profundizar más. ¿Por qué yo traigo el tema? Yo recuerdo que Fidel dijo, bueno, las relaciones de Cuba se restablecerán cuando haya un presidente negro o un papa latinoamericano. Y ocurrieron los dos en el mismo momento. Entonces comenzaron a conversar Cuba y Estados Unidos. Eso permitió que Barack Obama y Bill Clinton fueran a Cuba, vieran juegos de pelota, intercambiaran y fueron flexibilizando. Pero Cuba no aceptaba cualquier cosa de Estados Unidos. Y me sorprende que el canciller de Cuba ayer escribe un Twitter diciéndole que Cuba, que el gobierno cubano y el pueblo cubano se sienten agradecidos porque Estados Unidos les envió $2 millones. $2 millones, que son como en Dominicana, 100 millones de pesos, 110. Eso se ha gastado en Higüey más de ahí. En Higüey se han gastado miles de millones de pesos para restablecerlo. Estados Unidos le dio $2 millones, $2 milloncitos de dólares. Aunque lo que a Caballodano se le mira el diente y cualquier cosa que te den para tú resolver un problema, tú tienes que aceptarlo. Lo grande no es la cantidad, la grande es el gesto de Cuba de decir a Estados Unidos, gracias Estados Unidos por regalarme esos $2 millones para paliar los efectos del huracán Ian, que movilizó, que obligó a trasladar más de 50.000 personas en Cuba. Esto es un buen gesto, porque esto indica que las relaciones de Cuba y Estados Unidos van a estar mucho más fluidas, van a estar mucho más comprensivas y con una evolución que está sufriendo el gobierno americano, un evolucionar de esas relaciones, podrá llegar bien. Yo de verdad que me siento contento. Óigame, yo me siento contento. Antes yo creía que eso era una burla. No, contento, porque lo importante no son los 2 millones, sino que Cuba se abrió y dijo, sí, yo los acepto. Yo los acepto. Miren, para yo decirle grande, en el ciclón David, cuando el ciclón David, Cuba nos dio ayuda. Y aquí había gente que decía que no podía aceptarlo, porque Estados Unidos no aceptaba que Cuba nos ayudara. Yo recuerdo al primer ministro, al ministro Alegría, que vino con un avión aquí, recibido por Hipólito Mejía, recibido por un comité, que don Antonio, con esas cosas que le temblaban, que le colgaban debajo de las piernas a ese presidente, a don Antonio Guzmán,
Dijo, sí, yo los voy a recibir porque es una ayuda para el pueblo, humanitaria. Y recibió ese avión, pero Antonio Guzmán era otra cosa. Era otro tipo de presidente. Y dijo, yo lo voy a recibir, a pesar de que los americanos no querían. Y que mucha gente aquí no quería, mucha gente de poder. Pero había que solucionar eso. Señores, felicidades a los cubanos y a los americanos. Felicidades al mundo por esta nueva comprensión, esta nueva visión que tiene de hermanarse. Nos vamos a una pausa. En breve venimos con el doctor, el magistrado Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, ex juez del Tribunal Constitucional, ex presidente del Colegio Dominicano de Abogados y una serie de atributos, pero es de Barahona, para que usted no se pierda, es de Barahona, para conversar con él en breve sobre muchas cosas. Gracias por este segmento y no se pierda a la entrevista con el doctor Wilson Gómez Ramírez. Saludos amigos, a los que sintonizan a partir de este momento y agradeciéndoles a quienes se mantuvieron ahí, esperando esta presentación anunciada del doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, y ya con un prontuario bastante largo de servicio al país, desde el Tribunal Constitucional, inclusive que ha sido director de registro de títulos, con quien alguna vez hablaremos de eso, pero hoy no creo que sea ese el tema que vamos a ver. Doctor, buenos días, gracias por venir. Gracias, un honor estar aquí en Periodismo y Sociedad, de verdad que en nombre de la Junta Directiva del Instituto Duartiano agradecemos su generosa invitación. Bueno, doctor, la situación de las relaciones de Haití y República Dominicana, no porque haya un enfrentamiento exacerbado entre las dos naciones, pero como que está un peligro en cierne, como que está como desarrollándose algo con esta situación de inestabilidad en Haití, que a mi corta edad yo no la había visto tan inestable como la de ahora. ¿Cómo usted la observa? Bueno, sí, fíjese que el Instituto Duartiano, aunque es una entidad de carácter oficial autónoma, sus actividades generalmente se han limitado a la difusión del pensamiento, la vida y obra del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte Díez. Y eso lo hacemos a través de la publicación de libros, la colección duartiana, a través de folletos, separatas, póster, auspicio de conferencias, de mesas redondas, de charlas, de recorridos patrióticos, entrega de banderas, etc. Todo eso se contrae al propósito fundamental de la institución y, por supuesto, de acuerdo a lo que establece la ley 127.01 que regula el instituto, pues también cuidar la fisonomía del padre de la patria y procurar siempre que todo retrato, toda escultura guarde relación con los rasgos fisonómicos del patricio. Y también controla el nombre y el uso del nombre de Duarte en entidades que tienen que ser autorizadas, como los retratos y las esculturas. Al ver nosotros la situación que acusa Haití y lo que significa eso para la República Dominicana, hemos tenido que incorporarnos a esfuerzos ya mayores en el sentido de procurar, por encima de todo, que haya una manifestación concreta para llamar la atención de los organismos internacionales, como resulta la ONU, que tiene una naturaleza mundial, y la OEA, que tiene una naturaleza regional, pero al mismo tiempo demandando de las grandes potencias, las más comprometidas con Haití, como Estados Unidos, Canadá y Francia, para que acompañen a Haití en un proceso orientado a sacarlo de la situación en que se encuentra. ¿Por qué? Están las instituciones haitianas quebradas,
hay una ausencia de una autoridad, hay un desorden social, hay bandas armadas y bien armadas en las calles, controlando puntos estratégicos que tienen que ver desde la entidad que hace la mayor distribución de combustible allí hasta lo que son puertos y aeropuertos. Puntos estratégicos. Exactamente. Entonces todo eso apunta hacia una situación que se habrá de agravar con el paso de los días. Eso nos motiva a nosotros entonces a hacer esta demanda. ¿Y qué procuramos nosotros? Fíjense que nosotros como duartianos somos respetuosos del principio de autodeterminación, ¿verdad? Creemos mucho en la autonomía de los pueblos, en la soberanía, y siempre entendemos que eso tiene que ser respetado por todo el mundo. De hecho, la Constitución de la República establece entre nosotros que el principio de no intervención y en consecuencia de autodeterminación es un principio irrenunciable de la política internacional de la República Dominicana. De ahí que se lo respeta a cada nación. Exactamente. De ahí que nosotros cuanto procuramos es que esas potencias y esos organismos internacionales acompañen a ese Estado, a esa nación que está en una situación de infortunio, de dificultad mayor, que evidentemente por sí mismo ese pueblo no puede superar la situación que confronta. Entonces tiene que ser un acompañamiento integral, es decir, no solo armado para desarmar bandas que la población haitiana no podría desarmar, sino también que ayude a ese país a articular un registro civil fiable que le permita a ellos una documentación a sí mismo, a confiar, y que auspicie entonces las condiciones para que se pueda también establecer un registro electoral, de modo y manera que ellos se coloquen en condiciones de ejercer un sufragio con la garantía de transparencia y de seguridad, de manera que surjan unas autoridades legítimas que todo el mundo esté comprometido a respetar. De esa manera ese país podría enrumbarse por el camino que todos deseamos, es decir, contrario a lo que mucha gente cree, porque usted sabe que hay mucha ligereza en el país, y todo el que habla de estas cosas de una vez quieren llevarlo a extremo. Yo reconozco y sé que hay gente extremada en esto. En ambos, en todo. Sí, pero en el caso particular nuestro no, porque nosotros estamos abogando por el bienestar de ese país. Vamos a organizar lo que parece que usted quiere que pase en Haití, que es como el tutelaje para como la reorganización Exacto. del Estado haitiano. Exacto. Eso no se puede hacer con solos deseos. El deseo es bueno, la aspiración es buena, el objetivo quizás sea bueno, pero evidentemente que tiene que haber una intervención militar, tiene que haber una participación activa que frene estas desbandadas que se están mostrando ahí. Esa intervención militar que debe ser multilateral, claro, no lo puede hacer un solo país. Yo creo que es lógico que Dominicana no debe participar, no, de ninguna manera, por la relación y el conflicto de intereses que puede haber. ¿Usted lo ve inminente? Mire que es necesario, por supuesto, no es la intervención en los contenidos, ¿verdad?, en que se expresó en otra época, donde habían groseras intervenciones, donde... Como la nuestra, por ejemplo. Sí, la que vivimos nosotros. Donde o las nuestras, porque fueron varias 3 o 4. Y provenientes de distintos países o naciones, pero en este caso es un acompañamiento que es una especie de participación, de intervención, pero no es el despropósito de un gran país, de una gran potencia contra una nación pequeña, no. Es un sector multilateral, como usted ha dicho, internacional, que concurre en ayuda de Haití, pero Haití, por supuesto, participando activamente como agente de su propio desarrollo. Es decir, los haitianos tienen que participar en ese proceso,
acompañados de la comunidad internacional. Porque precisamente la razón de ser de la ONU y de la OEA es esa: sí, acompañar a los asistir pueblos a salir a de los sus países crisis cuando están en y situaciones promover difíciles. su desarrollo, auspiciarle Exactamente. su desarrollo. ¿Por qué nosotros hemos salido al ruedo con esta demanda? Bueno, porque advertimos una indiferencia inexplicable de esos organismos internacionales y de esas potencias. Porque nosotros también sabemos que en ellos reside la idea de que la solución a Haití se podía conseguir en la República Dominicana. Y nosotros decimos que es imposible y que la República Dominicana se ha desvivido, ha dado más de lo que puede, se ha sacrificado, todavía soporta un peso extraordinario en su presupuesto general, en lo que son cuestiones de hospitalarias, los programas mismos sociales del Estado, lo que tiene que ver con el presupuesto escolar, ¿verdad? Y la carga que significa una cantidad, pero muy grande, de una población irregular, no documentada. No, y además que triplica la capacidad económica nuestra con esa llegada de tantos extranjeros de ese país. Pues va a sobrepoblar nuestro país, estamos va a requerir un presupuesto que Sí. nosotros no damos. Además, que hay mucha gente que dice que en Haití cada día crece como el sentimiento de que los haitianos, y sobre todo los que tienen poder de decisión, que parece que hay mucho, porque como hay muchos focos de decisiones, hay creciente interés en que esto es de ellos. Esa es la pena. Que esto es de ellos. Y entonces esa es la traer pena. usted todos esos haitianos aquí como que es un peligro. Esa es la pena. Desafortunadamente, la clase dominante haitiana, los hombres y mujeres de poder de allí, las instituciones poderosas, le han inculcado al ciudadano común haitiano que su desgracia es una responsabilidad o culpa de la República Dominicana, sosteniendo que esta parte del territorio también le corresponde y que nosotros hicimos un despojo. Esa creencia ha sentado base en el tiempo y por eso esa inmigración no es una inmigración cualquiera. Mucha gente con frecuencia y de manera equivocada refiere la inmigración dominicana que está en los Estados Unidos, que está en Europa. No, eso es otra cosa. Es decir, nosotros no tenemos problemas con ningún inmigrante, salvo esta población que se le ha hecho creer eso y que muchas veces asume actitudes impropias. Hay centros educativos donde hay una población importante haitiana, de niños haitianos, que resisten hasta rendirle reverencia a los símbolos patrios. Nuestros. Sí, esa es una situación que se confronta en las escuelas, que no trasciende, pero los maestros saben, sobre todo los que están en esa zona donde hay esa población gravitante, saben que eso se produce. Y eso quiere decir que alguien está detrás estimulando. Claro, los padres de ellos, porque los padres de ellos le inculcan eso. Y entonces cuando ellos llegan a la casa, que llevan una efigie del patricio, de Duarte, por ejemplo, ellos destruyen eso. Es decir, que no es un asunto que se nos ocurre a nosotros pensarlo. Es que hay testimonio de maestros. Correcto. Que tienen a veces una población de más de un 70% correcto. Doctor, haitiana. Le voy a pedir un permiso, porque tenemos que ir a una pausa. Y entonces volvemos para que nos siga ilustrando sobre qué es lo que nosotros tenemos que hacer para contribuir a diluir esta presión que tiene Haití y de otros temas. Así que venimos en breve de nuevo con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, una entidad que promueve resaltar el ideario de nuestro patricio. En breve con ustedes. Con el doctor
Wilson Gómez Ramírez, nuestro invitado especial del día de hoy en Periodismo y Sociedad. Doctor, nos quedamos tratando de observar cómo es la intervención, cómo debe ser la intervención internacional. Yo quiero preguntarle ahora a usted, ¿cómo el Instituto Arteano y en particular el doctor Wilson Gómez Ramírez observa, ha evaluado la participación del presidente de la República, que ha presentado 4 o 5 veces en organismos multilaterales el tema? Otros presidentes lo han hecho, yo creo que poco lo han hecho con la intensidad que él lo ha hecho. ¿Cómo usted lo evalúa? Sí, yo pienso que el presidente de la República, licenciado Abinader, ha sido coherente en ese orden, vehemente, y ha mantenido de forma sistemática el planteamiento, ha sido muy claro en lo que tiene que ver respecto a la necesidad de que la comunidad internacional asuma la cuestión de Haití, y fue también muy categórico al referirse a la cuestión de la eventualidad de campamentos de refugiados, y además de advertir que la República Dominicana no intervendría en esa presencia y participación directa en lo que tiene que ver con la situación de Haití, sino que eso, por un asunto lógico de prudencia, ¿verdad?, mantenerse a distancia y que sean otras naciones y los organismos internacionales los que intervengan y acompañen a Haití de manera directa. Ha cumplido con el propósito del buen vecino, advierte una situación, un Estado que está ahí, que como quiera que sea gravita en lo que es la suerte de la República Dominicana, y frente a una difícil e incómoda situación llama, que es lo único que se puede hacer, reclamar que la comunidad internacional asuma su responsabilidad frente a una nación en una muy difícil situación. Además, el hecho de el presidente referirse a la situación de frontera, primero con el muro, que nosotros entendemos que debe ir a mejor ritmo, pero... Tiene que acelerarse, ¿no? Sí, pero tomó... ¿Y están de acuerdo con la forma en que se te ha hecho? Claro que sí, claro que sí. Y es útil, y si bien no es la solución total de la cuestión, pero es parte de la solución importante. Y eso también fue una manifestación inequívoca de buena voluntad frente a la necesidad de contrarrestar el paso fronterizo de Haití hacia la República Dominicana y viceversa en cuestiones de pasos irregulares o ilegales. También el asumir la cuestión de frontera, incentivando a los militares que están destacados allí y en cierto modo asumiendo un reclamo que habíamos formulado, que puede tener también visos de espontaneidad, ¿por qué no?, y coincidir en lo que tiene que ver con elevar la dignidad y las condiciones de vida de los soldados que prestan servicio en frontera, tanto oficiales como subalternos. De modo que, en cierto modo, se trataría de una especie de réplica de lo que se hizo en la base aérea de San Isidro, donde hay una ciudad, y esa ciudad cuenta con mucha seguridad, con hospital al servicio de los que habitan ahí, centros... ¿Y viviendas? Sí, no, las viviendas institucionales, es decir, viviendas que son de la institución armada, pues en consecuencia del Estado, y que la ocupan los soldados que están destacados allí de servicio. Correcto. No son para que personalmente la asuman como propiedad, sino para un uso en tanto y cuanto ocupen la función. Pero además, centros escolares, centros deportivos, supermercados, farmacia, es decir, una serie de elementos que contribuirían a elevar
el nivel de vida. ¿Usted cree que eso hace falta en la frontera? Sí, pero el presidente se lo planteó. Okay. Es decir, el presidente planteó la edificación de las viviendas y nosotros decimos, ¿podría replicarse el modelo de San Isidro? De San Isidro. ¿Sabe por qué? Fíjese que el que está ahí, el soldado que está ahí, se cuida, porque sabe que si falla, pierde todo. Sí. Todo ese confort y toda esa respuesta a la necesidad sentida de vivir dignamente Sí. están dadas ahí. Pero además, eso permitiría controlar y saber el comportamiento del soldado con respecto a su familia. Correcto. Los ingresos, con quién camina, cómo se mueve. La protección familiar. Sí, y seguridad para el Estado, porque el Estado tiene que saber qué es lo que está haciendo gente que está en un punto tan estratégico y tan importante. Entonces yo creo que ese es una buena señal y pienso que el presidente debe continuar con ese proceso y sería una gran contribución y en cierto modo eso podría hasta reducir de manera significativa lo que son las tendencias de los peajes y de las cosas que se dan a mayor y menor escala. Esa zona como un centro al que mandaban era para que se enriqueciera y era para que cambiara de estatus. Penosamente ha sido no así. lo veían como el resguardo de la frontera, de la seguridad y de la soberanía nuestra. Pero es que ha habido descuido con la frontera, pese a que la Constitución de la República establece en el artículo 10 la necesidad de privilegiar la frontera. Inclusive tiene un mandato para el desarrollo económico y social de la frontera. Claro, y también para el desarrollo y el crecimiento de lo que tiene que ver con lo patriótico y con lo histórico, como forma de dominicanizar al máximo la frontera. Correcto. Doctor, tengo dos temas, pero hay uno que quiero que lo abordemos brevemente, que es el caso de que tienen otra actividad. Ustedes han hecho marcha en la capital, hicieron marcha en Santiago. Sí. Tienen una hora. En Asua. Vamos al sur de la República, al inmenso sur, ¿no? Sí. Vamos a Asua, que es un pueblo histórico, aportante como el que más en los esfuerzos libertarios y de preservación de la soberanía de nuestro país. Las luchas que libraron esos pueblos del sur, ¿verdad?, son extraordinarias y esos hombres hicieron grandes aportes. Por tanto, Asua tiene un significado singular. Vamos a marchar el día 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Vamos a salir de la Plaza Enriquillo de allí, que tiene su sustancia histórica, recorrer la Emilio Prudón, que también es emblemática porque Prudón residió mucho tiempo en Asua. Por eso, la segunda vez que se escuchó el himno nacional fue en Asua, después de la capital. Después de oficializar. Exactamente. Entonces luego vamos a terminar en el Parque Duarte, donde se harán los breves discursos que se harán, que son generalmente 2, siempre bajo control del Instituto Duartiano. Y entonces, bueno, será una actividad organizada, disciplinada. Ahí puede concurrir todo el mundo, poco importan las banderas, importa poco la ideología, la religión, es decir, todos unidos alrededor de la bandera nacional, que es el elemento que nos une. Y la razón de convocatoria es una razón patriótica, esencialmente patriótica, y en consecuencia nada puede apartarse de lo fundamentalmente dominicanista. Asua, la tierra donde el general Antonio Duvergé demostró su valentía, su sagacidad, su destreza, su liderazgo militar en esas cosas, y Asua fue la primera gran batalla que definió la derrota haitiana. Claro, ya a los 20 días después de proclamada la independencia, estaba ese pueblo ya batiéndose. Que después vino Santiago con el 30 de marzo. Claro, que dice José Gabriel García, que se le retiene como el padre de la historia nuestra, que si Santana no se repliega y se va a Baní, no se da la del 30 de marzo. No me diga. Eso dice José Gabriel García.
Ok, Santana se replegó en Sabanagüey, Sí, de Baní. sí. Y ahí, inclusive ahí creo que fue que recibió a Duarte. Sí, ya antes ya, eso fue antes, ahí en Sabanagüey, ese encuentro que tuvieron, y que fue determinante porque Duarte era partidario de una ofensiva, porque ya tenía la información de que los haitianos estaban maltratando a los habitantes de Asua. Y en 2 ocasiones le plantea a Santana la necesidad de una ofensiva. La última le hace un diseño de cómo hacerlo. Pero Santana dio por callada la respuesta. Y ahí es que Duarte entonces se dirige a la Junta Central Gubernativa pidiendo que le autorizara para él tomar la ofensiva. Pero la Junta, que estaba dominada por Bobadilla, y Bobadilla le respondía a Santana, entonces llamó a Duarte con su Estado Mayor a la capital. Ahí es que se produce la famosa rendición de cuentas del general Juan Pablo Duarte, que había recibido 1.000 pesos de la época, que era una suma considerable, había gastado en el momento en que lo llaman de repente 173 pesos. Hace un informe pormenorizado de cómo gastó cada centavo, lo presenta a la Secretaría de la Junta, devuelve los restantes, ¿verdad? 827 pesos, y entonces le dan un descargo. Y eso es un ejemplo de honestidad, de transparencia y de sentido de responsabilidad. Eso se enseña en la escuela, porque yo noto como que todos fuimos estudiantes, pero yo noto como que el duartismo, como que la enseñanza duartiana en las escuelas como que ha decaído. Usted me puede contradecir eso, pero esa es mi percepción. No, es una percepción que no es equivocada, en verdad. En sentido general, en las escuelas hay iniciativas, pero son iniciativas casi del profesorado, espontáneamente del profesorado, que tiene esas inquietudes que usted tiene y que tengo yo. Pero los programas de estudios, la materia moral y cívica o educación ciudadana que nos administraron a nosotros con tanta vehemencia los profesores, y que era obligatoria su enseñanza y su estudio, y entonces había medición porque examinaban a uno del tema patriótico, del tema histórico, ¿verdad? Hoy día eso no ocurre. Y entonces, aunque la Constitución de la República en el artículo 63, numeral 13, manda obligatoriamente, dice la Constitución, debe enseñarse la propia Constitución, los valores patrios, ¿verdad? Todo lo que significa aspectos históricos de trascendencia, como manera de garantizar, dice la propia Constitución, la paz social. Es decir, una mejor ciudadanía a partir de la formación de los estudiantes, niños y jóvenes, de modo que asuman la vida de otra manera, con un compromiso. El Instituto Duartiano ha hecho algunos esfuerzos con el nuevo ministro, con todos los ministros siempre nos reunimos. Con el actual ministro nos reunimos, le expresamos nuestra inquietud, pero a veces uno nota cierta frialdad con el tema. Nosotros a veces pensamos, no sin razón, que es un tema que no está en la agenda de los organismos internacionales que gravitan aquí, que hay otra agenda, y que entonces esa parece oponerse a la agenda que ellos tienen, porque esta propugna por otra cosa. Entonces, pienso yo a veces que hay como presión y no se acaba de incorporar la materia a los programas de estudio para enseñarla de la misma forma que se enseña las matemáticas o la lengua española o las ciencias naturales. No se incorpora. Hablan de que lo van a administrar sobre una modalidad transversal, y que el profesor hable cuando le parezca, pero nada. Al libre albedrío de los profesores. Y así no es. Y así no es. Y los profesores que ya no están también tan comprometidos. Por lo mismo, porque el hecho de la ausencia de esa materia, ¿verdad?, por tanto tiempo, es lo que ha generado esta inconducta social
el arrojar basura a la calle, la violencia callejera, la violencia en el manejo de vehículos, los comportamientos impropios en espacios públicos. Todo eso lo genera la falta de formación. Ese desgranamiento que tiene la sociedad. Exactamente. Como que tiene que ver mucho con la formación no coaccionada que se da en las escuelas. Claro, porque no hay duda de que una persona con valores en su cabeza pues haga cosas como la actúa de manera distinta. Que tiene mucho que ver con la, por ejemplo, la violencia, que es algo que se debe controlar a través de un proceso. Pero usted sabe los problemas que hay, por ejemplo, en la vida de los condómines, en los residenciales, como consecuencia de la falta hay mucha gente que ha salido de conciencia, fallecida, muerta. Claro, como consecuencia de esa intolerancia y de eso, no entender el derecho del otro y los límites de su propio derecho. Correcto, correcto. Bueno, doctor, de verdad con usted ha sido una delicia, es como una exquisitez, hablándonos de la parte patriótica con lo que usted nos ha disertado hoy. Y yo tengo sinceramente que decirle que me siento agradecido, pero me siento como que no llenamos todas las expectativas que teníamos. Sí. Y quisiera que usted nos permita otra vez su presencia aquí en el programa. Será un honor para nosotros, cuando te guste. Usted nos puede ilustrar bastante con el tipo de sociedad a la que tenemos que aspirar. Como no, será un honor siempre. Así es que gracias, doctor Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Instituto Duartiano, y a ustedes que cada día nos dispensan, nos enorgullecen con esta presencia, con esta sintonía, para escuchar y compartir lo que nosotros decimos por aquí. Así es que gracias nueva vez. Les invitamos para mañana, donde tendremos otra disertación importante de otro gran invitado. Así que hasta mañana a las 8 por este Periodismo y Sociedad y estos canales 19 y 6. Si Dios quiere, gracias.